Una puerta extraña apareció en medio del espacio exterior. Al abrirla encontramos horrores para la que la humanidad no está preparada. Nadie presentó un informe cuando apareció por primera vez. Ese detalle, más que cualquier otro posterior, es a lo que siempre vuelvo. El objeto entró en la cola de seguimiento a las 6:47 de la mañana, detectado automáticamente por un conjunto de telescopios terrestres en las afueras de Albuquerque. Y luego permaneció allí casi 4 horas mientras el personal nocturno terminaba sus turnos y el personal diurno tomaba su café. Y alguien en la sala de descanso discutía sobre si la máquina expendedora les había dejado $1 corto. El universo había dejado caer algo imposible en la órbita baja de la Tierra, y lo primero que hizo el mundo fue no hacer nada. Fue necesario que un analista de escombros llamado Dr. Irving Bell lo sacara de la cola. Estaba realizando cálculos rutinarios en su estación de trabajo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. El trabajo silencioso y agotador de asegurarse de que los satélites muertos no colisionaran con los activos. Cuando la bandera le llamó la atención, solicitó imágenes mejoradas. Esperó los 4 minutos que el sistema tardó en procesar y luego se quedó sentado, inmóvil, mirando la pantalla un buen rato sin tocar nada. Llamó a su supervisor. Habían trabajado juntos durante 9 años e Irving no era un hombre dado a los dramas. Así que cuando me dijo que viniera a mi puesto de trabajo y que no trajera a nadie más todavía, su supervisor acudió de inmediato y sin hacer preguntas. Lo que mostraba la imagen era una puerta normal y corriente, de roble, de veta oscura, con un tirador de latón deslustrado y un pequeño cristal rectangular en la mitad superior. Tenía un marco, 4 piezas de madera unidas en las esquinas como las uniría un carpintero, con la precisión que requiere años de aprendizaje. El marco no se conectaba a nada. No había pared, ni umbral debajo, ni edificio, ni barco, ni superficie de ningún tipo. Simplemente flotaba en el vacío del espacio a una altitud de 380 kilómetros, orientado con el cristal hacia la curvatura de la Tierra, completamente inmóvil, sin derivar, sin dar tumbos. ¿Qué? Su supervisor se paró detrás de él, observó la imagen un momento y dijo, ¿qué es? No era una pregunta. Era el tono de alguien que afirma que algo necesita un nombre. No lo sé, dijo Ilya, pero lleva ahí arriba al menos 36 horas y no se ha movido como debería. Lo que quería decir era esto: los objetos en órbita se mueven según reglas que se han comprendido desde Newton, perfeccionado desde Einstein y confirmado por un siglo de telemetría satelital. La gravedad atrae, la resistencia atmosférica frena. La presión solar empuja. Todo objeto sigue estas fuerzas de forma predecible con 4 decimales si se conocen la masa y la forma. Esta puerta no hacía eso. Cuando la resistencia intentó hacerla girar, corrigió el rumbo. Cuando la presión solar la desvió de su curso, regresó. Mantenía una altitud y una orientación específicas. El panel de vidrio siempre apuntaba hacia la Tierra, y lo hacía sin ningún medio visible de propulsión. Sin rastro de gases de escape, sin rastro de iones, nada que ningún instrumento de la red pudiera detectar. Se mantenía paciente y deliberadamente. Irving sacó su disco duro cifrado del cajón de su escritorio, lo dejó sobre él y no lo abrió todavía. Simplemente lo miró. Llevaba 11 años con esa unidad. El artículo sobre la unidad era de esos que acaban con carreras si no se tiene cuidado al elegir dónde publicarlo. Había sido cuidadoso, o lo suficientemente cuidadoso, lo que significaba que el artículo había sido descartado en lugar de ser utilizado como arma en su contra. Archivado en el expediente académico como un ejercicio teórico interesante pero sin fundamento. Argumentaba que el espacio-tiempo tenía puntos débiles. No la curvatura a gran escala producida por objetos masivos, bien conocida, sino pequeñas anomalías localizadas. Lugares donde la estructura del espacio-tiempo había sido sometida a tensión desde el otro lado por algo que la presionaba, como cuando una mano presiona la membrana antes de romperla. Había llamado a estos eventos de punción. Había identificado lo que creía que eran sus señales gravitacionales en la telemetría de la sonda espacial profunda. Había calculado que, si tal evento ocurriera en algún lugar, lo más probable era que ocurriera en la órbita baja terrestre, donde la actividad industrial humana había estado concentrando masa y señales electromagnéticas durante décadas, transmitiendo esencialmente la ubicación de una región poblada a cualquier objeto que prestara atención desde él.
Otro lado. Había estimado un plazo de 15 años para que esto sucediera. Llevaba 11 años. No abrió la unidad. Todavía no. Volvió a la pantalla y empezó a hacer cálculos. Y el número que seguía apareciendo era el mismo y coincidía casi exactamente con lo que había predicho 11 años atrás. Y lo pensó un momento. Y luego llamó a la siguiente persona en la cadena. Y la mañana empezó a desarrollarse como sucede cuando algo ha salido irremediablemente mal. Para cuando la información había viajado de Goddard a la administración de la NASA, al Departamento de Defensa y a 2 sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la puerta llevaba 62 horas en órbita. Irving asistió a todas las sesiones informativas. Durmió 4 horas en una silla con la cabeza sobre el escritorio. Respondió a todas las preguntas con total precisión técnica y no mencionó el documento. Estaba esperando el momento oportuno. O tal vez temía lo que sucedería cuando admitiera en voz alta que lo había previsto y nadie lo había escuchado. En la Estación Espacial Internacional, lo sabían desde hacía 2 días. La estación orbitaba a la misma altitud que la puerta, lo que significaba que cada 92 minutos, mientras la tripulación completaba otra vuelta alrededor de la Tierra, podían verlo a través de la ventana de la copa. El comandante Runa Savik había sido el primero en llegar. Había entrado flotando en el módulo copa durante la sesión informativa inicial del control terrestre, encontró la posición de la puerta en el campo estelar y la observó durante todo el paso. Se perdió de vista al cambiar el ángulo de la estación. Permaneció en el Cooper y esperó. 92 minutos después, regresó. Lo observó durante 4 horas así, simplemente observando. Paso tras paso. Runa tenía 41 años y era noruega, con una calma que no se debía a la ausencia de sentimientos, sino más bien a su capacidad para controlarlos. Antes de la NASA, había sido buceadora de saturación para la Armada noruega, pasando días enteros encerrada en hábitats submarinos presurizados a profundidades extremas, respirando gases mixtos y trabajando con visibilidad casi nula con equipos que la matarían en segundos si fallaban. Había interiorizado desde muy joven que el miedo no era útil en entornos donde los sentimientos no importaban. Había aprendido a observar primero y reaccionar después, a recopilar información antes de sacar conclusiones y a tratar lo desconocido como datos en lugar de como una amenaza. Esto le había sido muy útil en 3 rotaciones en la EI. Llevaba ya 114 días en su misión actual. Lo suficiente para que la estación se sintiera como su hogar de una manera que la Tierra ya no lo hacía. Lo suficiente para que hubiera dejado de registrar conscientemente la vista desde la cúpula, la curva azul-blanca del planeta debajo, el negro sin profundidad arriba, el lento paso de las costas y los sistemas de nubes. Había dejado de sorprenderle, como le ocurre a todo astronauta. Con el tiempo, lo extraordinario se vuelve ordinario y dejas de verlo. La puerta la hizo volver a verlo. No habría sabido explicar por qué. Era una puerta completamente común y corriente, de esas que se encuentran en cualquier casa, en cualquier ciudad de cualquier continente, instalada en un marco y con bisagras por alguien que sabía lo que hacía. Pero flotando allí en el vacío con la Tierra curvándose bajo ella. Era lo peor que había visto jamás. No tan mal como un mal funcionamiento. No tan mal como un fallo en un equipo. Tan mal como un recuerdo cuando descubres que no era real. Como si el universo hubiera cometido un error y aún no lo supiera. Regresaba a la copa cada 92 minutos y la veía pasar. Nunca le contó al resto de la tripulación porque seguía volviendo. Lo descubrieron por sí solos. El astrobiólogo a bordo era un hombre llamado Dr. Thomas Hall, de 55 años, del Paso, con la complexión de alguien que había pasado años haciendo trabajo de campo en lugares que requerían cargar equipo, pesado cuesta arriba. Había dedicado su carrera al estudio de la vida en condiciones que no deberían ser propicias para la vida. Fuentes hidrotermales en el fondo del océano donde la temperatura del agua superaba los 400 grados en los lagos subglaciales en la Antártida aislados de la luz solar durante millones de años, y aguas termales ácidas en Yellowstone donde el agua podía disolver metales. Su argumento central, perfeccionado a lo largo de 20 años de publicaciones, era que la vida no requería comodidad.
La vida solo requería un límite, algo que separara el interior del exterior, una membrana, una coraza, un umbral. Tenía una forma de decirlo que lo hacía parecer obvio al oírlo. Como las mejores ideas científicas siempre parecen obvias una vez que alguien las ha pensado. Todo ser vivo, desde una simple bacteria hasta una ballena azul, fue fundamentalmente un acto de separación. Este es el interior que es el exterior, y en el espacio intermedio, la química se convierte en biología. El límite no era incidental para la vida. El límite era el punto. Llevaba unas 6 horas en el Cooper, no todas juntas, acumulando pases, cuando fue a buscar a Runa al pasillo de mantenimiento y le dijo en voz muy baja: «He estado pensando para qué sirve». Ella lo miró. «No es transporte», dijo. «Sé que es lo primero que todos piensan. Un portal, un pasaje, pero no es lo que yo creo». Elegía sus palabras con cuidado, como hacía cuando no estaba completamente seguro de si su conclusión era correcta, pero no encontraba la falla en el razonamiento. Algo en el otro lado lo usa como una célula usa su membrana, no para atravesarla, sino para crear una separación estable entre dos entornos diferentes. La puerta es el límite. Lo que sea que esté al otro lado mantiene condiciones diferentes a las de aquí. Y la puerta es lo que mantiene esas condiciones separadas. Runa pensó en esto. ¿Condiciones separadas con qué propósito? Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella lo entendiera. Tenía una respuesta que aún no quería dar. «Tomás, no lo sé», dijo, lo cual era cierto, pero no del todo. En realidad, pensaba lo siguiente: cada membrana biológica que había estudiado tenía dos funciones. La obvia era impedir el paso de sustancias. La menos obvia, la que tardó años en comprender por completo, era mantenerlas dentro. No para proteger el contenido del entorno, sino para darle tiempo a desarrollarse y convertirse en algo que pudiera sobrevivir al ambiente. Una membrana no era solo una pared. Una membrana era una incubadora. No lo dijo en voz alta. Regresó al laboratorio y lo escribió en su cuaderno. Y luego se sentó a mirar lo que había escrito hasta que la estación volvió y apareció la puerta en la ventana de la taza. El análisis de la señal provino completamente del exterior de la estación. Una mujer llamada Saria Kart llevaba despierta casi 31 horas cuando encontró la tercera capa. Tenía 38 años, era iraní estadounidense y se crió en Baltimore. Su madre, ingeniera eléctrica, y su padre, que escuchaba música clásica persa por las noches, nunca llegaron a conciliar del todo ambas cosas. Sara había terminado en algún punto intermedio, una criptógrafa y radioastrónoma que trabajaba para un proyecto de reconstrucción que había digitalizado y archivado décadas de datos de señales sin procesar del observatorio de Arecibo antes del colapso del telescopio. En 2020, trabajaba en un apartamento que era más un rack de servidores que muebles en las horas entre la medianoche y el amanecer, cuando el mundo estaba lo suficientemente tranquilo como para pensar. La NASA divulgó públicamente la emisión de radio de la puerta el primer día, emitiendo un comunicado que la describía como radiación térmica consistente con material orgánico caliente en el vacío. Un lenguaje estándar diseñado para ser preciso sin ser alarmante. SA extrajo los datos de la señal sin procesar de la señal pública y comenzó a analizarlos. La capa superficial era exactamente lo que describía la declaración, emisión térmica. Nada destacable, el tipo de señal que produce un objeto cálido en el espacio simplemente por existir. Pero debajo, modulada en la señal a una profundidad que requirió unas 11 horas de cuidadoso procesamiento para alcanzarla, había algo completamente distinto. Una secuencia no aleatoria, limpia y deliberada, inmediatamente reconocible para cualquiera que hubiera dedicado tiempo a pensar en cómo comunicarse a través de una barrera de total incomprensión lingüística. Números primos, cada uno en secuencia, sin espacios ni errores. La secuencia que los investigadores de SETI debatieron durante décadas como la candidata más probable para una comunicación no humana intencional, ya que los números primos son una verdad matemática universal que ningún proceso natural produce en secuencia. Las estrellas no emiten primos. La radiación térmica no codifica primos. Si encuentras una secuencia de primos en una señal, algo la puso ahí.
Saria tenía suficiente café en el organismo en ese momento como para que le temblaran un poco las manos. Pero siguió adelante porque tenía la sensación, la clase de sensación que había aprendido a seguir en 11 años de trabajo con señales, de que la secuencia no era lo importante. La secuencia era el sobre. El objeto estaba dentro. Lo encontró a las 4 de la mañana, momento en el que se tapó la cara con las manos y permaneció así un rato. Dentro de la codificación principal, superpuesta a su modulación con una precisión que debió de requerir algo muy deliberado para construirse, había una transmisión terrestre humana, concretamente una selección de señales de radio y televisión de la Tierra del año 1968, comprimidas, codificadas y reproducidas en bucle. Casi pensó que se había equivocado. Lo comprobó. No se había equivocado. La Nochebuena de 1968, el módulo de mando del Apolo 8 orbitaba la Luna. Era la primera vez en la historia de la humanidad que la gente abandonaba el campo gravitatorio de la Tierra y llegaba a otro mundo. Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders flotaban sobre la superficie lunar en una cápsula estrecha, contemplando un paisaje gris, antiguo y completamente silencioso, y transmitían en directo a la Tierra. Fue la transmisión televisiva más vista de la historia hasta ese momento. 1 de cada 4 personas vivas en el planeta la veía o escuchaba. La NASA le había pedido a Borman que dijera algo apropiado y llevaba semanas buscando las palabras adecuadas, antes de que alguien le sugiriera que revisara el comienzo del Génesis. Comenzó, para todos los habitantes de la Tierra, la tripulación del Apolo 8 tiene un mensaje que queremos enviarles. Y luego, los 3 leyeron por turnos los primeros 10 versículos del primer libro de la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Borman terminó diciendo, y de parte de la tripulación del Apolo 8, terminamos con buenas noches, buena suerte, una feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos ustedes en la buena tierra. 3 seres humanos, más lejos de casa que cualquier otro ser humano, miraron por la ventana como su mundo se elevaba sobre la luna como una canica azul en tinta negra. Hablaron en la oscuridad, y algo en algún lugar los escuchó. Se estaba sentada en su apartamento a las 4 de la mañana con esa transmisión sonando en sus auriculares, las voces de 3 hombres muertos hacía años, y pensó en lo que significaba que esa señal estuviera allí. No el hecho, sino la elección específica. Lo que había codificado estas transmisiones en la señal de la puerta no había elegido una muestra aleatoria de radio de 1968. Había elegido estas voces específicas. Esta noche específica, la noche en que los humanos abandonaron el mundo por primera vez, miraron atrás e intentaron decir algo digno del momento. Pensó en por qué esa noche y no otra. Y entonces pensó en lo que significaba que algo hubiera estado escuchando desde 1968 y hubiera esperado 57 años antes de responder. ¿Qué tipo de decisión la llevó a eso? ¿Qué clase de paciencia? ¿Qué clase de mente retiene una señal durante más tiempo del que han durado la mayoría de las civilizaciones? Y luego, cuando llega el momento oportuno, construye una puerta de madera más vieja que el sol y la coloca exactamente donde la encontrarán. Tomó el teléfono y llamó a la línea de emergencias científicas de la NASA. Sonó 2 veces. Dijo, me llamo Seakedet y necesito hablar con quien esté a cargo del proyecto de la puerta. He estado analizando la señal y sé que ha estado transmitiendo, y creo saber cuándo empezó a escuchar. Por favor, no me pongan en espera. No la pusieron en espera. La EVA se autorizó después de 22 horas. Los argumentos en contra fueron numerosos y razonables. La proximidad podría desencadenar algo. La puerta podría ser un mecanismo de liberación de un agente biológico que un traje no podría contener por completo. Podría tener efectos sobre el sistema nervioso humano sin precedentes ni contramedidas. Todas las advertencias eran legítimas. Pero la órbita de la puerta se desintegraba lentamente. Y al ritmo actual, descendería a la atmósfera superior en aproximadamente 9 días y se quemaría. Fuera lo que fuese, lo que significara, lo que fuese lo que estuviera esperando, la ventana para descubrirlo no era infinita. Así que autorizaron la EVA y Runa Savik comenzó a prepararse.
El proceso duró poco más de 2 horas. Realizó sus comprobaciones como siempre, metódicamente y sin prisas, como un buzo revisa su equipo sabiendo que el océano será paciente ante cualquier error. Pero no lo será. El control de tierra estaba ejecutando un protocolo de monitoreo ampliado, biometría estándar y un conjunto de sensores de electroencefalograma, EEG, nuevo en la línea de trajes. Se conectó por primera vez en esta misión específicamente porque nadie sabía qué efectos podría tener la proximidad a la puerta en el cerebro humano y querían los datos pasara lo que pasara. Atravesó la esclusa de aire. La esclusa activó el ciclo. La puerta exterior se abrió y el universo apareció, inmediato y absoluto, negro, enorme y silencioso como solo el vacío real lo es. El silencio que no es la ausencia de sonido, sino la ausencia del medio que lo transporta. Lo había hecho 17 veces. Dejó de asustarlo después de la tercera. Nunca dejó de encontrarlo hermoso del todo. La puerta estaba a 80 metros del puerto de atraque. Pudo verla desde el momento en que salió de la esclusa. A 80 metros, ya era evidente que no eran escombros. Las proporciones no eran las adecuadas para ser escombros. La quietud era incorrecta. Mientras se acercaba a él con la cuerda, impulsándose con pequeños movimientos controlados, se distinguían las vetas del roble, el latón deslustrado, el cristal oscuro de una forma que parecía menos cristal y más profundidad. La forma en que se ve una ventana de noche desde afuera cuando la habitación detrás está a oscuras. El marco, las esquinas unidas, cuidadosas y precisas. Se detuvo a unos 10 metros y la observó un momento. La puerta proyectaba una sombra. No había ninguna superficie detrás sobre la que pudiera caer una sombra. Podía ver a través del marco a ambos lados. Estrellas a la izquierda, estrellas a la derecha. Las mismas estrellas, sin obstrucciones, nada allí. Y aún así, la sombra se proyectaba hacia el interior del marco, hacia el cristal como si hubiera una pared al otro lado donde la luz se posara. Se lo mencionó al control de tierra con el mismo tono que había usado para notar una lectura de presión anómala. Se acercó a 5 metros. El detalle se agudizó aún más. Podía ver las vetas individuales en la madera. Podía ver las picaduras en el latón por años de manipulación. La oxidación verde en las curvas del mango. El cristal estaba oscuro e inmóvil. La sombra seguía cayendo hacia adentro. Podía ver, o creía ver, un reflejo muy tenue en el cristal, algo que reflejaba la luz de la superficie pintada, y no podía distinguir qué era. Extendió la mano enguantada y la presionó contra la madera. En la sala de monitoreo de Goddard, todo sucedió a la vez. Su ritmo cardíaco se disparó. Su respuesta galvánica también. El electroencefalograma, el nuevo sistema que nunca se había probado en una EVA real, produjo un patrón que hizo que el psicólogo de turno se inclinara hacia adelante desde su silla y lo mirara a 3 pulgadas de distancia. Llevaba 11 años en el mundo de la lectura de respuestas al estrés. Sabía cómo se reflejaba el miedo en una señal biométrica. La frecuencia cardíaca elevada y el pico galvánico eran compatibles con la adrenalina, con la respuesta del cuerpo a algo percibido como peligroso. Pero el patrón del electroencefalograma era algo distinto. Había visto ese patrón específico 2 veces en su carrera, ambas en artículos de investigación neurológica, pero nunca en un contexto operativo. El patrón se asoció con lo que los investigadores denominaron recuerdo autobiográfico involuntario. El momento en que un olor, un sonido o una textura trasciende la mente consciente y entra en contacto directo con algo almacenado en la memoria profunda. El reconocimiento que precede al pensamiento, el saber antes del saber el porqué. Se giró hacia el técnico que estaba a su lado y dijo en voz baja: algo en tocar esa puerta le hace recordar algo. Runa mantuvo la mano contra la madera durante 11 segundos. Luego la retiró lentamente. Se quedó flotando frente a la puerta un momento, mirando su guante y luego la puerta. El control de tierra le preguntó cómo se sentía. Pasaron 4 segundos. Sintió como si alguien llamara, dijo. Su voz era plana y cautelosa. La voz de alguien que informa algo que entiende será difícil de evaluar. No como si alguien hubiera tocado.
Como si yo fuera quien tocó, como si lo hubiera hecho antes y simplemente lo recordara. Hizo una pausa. No sé qué significa eso. Lo estoy reportando porque el protocolo dice que hay que reportarlo todo. Otra pausa. Estoy bien. Los datos biométricos deberían estar normales. Voy a continuar con la inspección exterior. La puerta no se abrió. La inspeccionó durante otros 40 minutos, ejecutando el programa de imágenes, documentando el comportamiento de las sombras, comprobando si podía mover el marco y comprobando que se mantenía completamente fijo en el espacio, independientemente de la presión lateral que aplicara, como si estuviera atornillado a algo invisible. Cuando regresó y revisaron el equipo posterior a la EVA, un técnico encontró algo atrapado en la tela de su guante, una astilla de madera. Diminuta. Se habría pasado por alto sin una revisión exhaustiva. El técnico casi lo registró como contaminación y lo descartó. Thomas lo interceptó antes de que lo procesaran. Realizó el análisis él mismo, discretamente, en el laboratorio de la EI mientras el resto de la tripulación participaba en la sesión informativa. Lo realizó 2 veces. Luego envió los números sin procesar a un colega en Oslo con un mensaje que simplemente decía: necesito que me digas qué indican estas proporciones isotópicas sin que te dé contexto sobre la muestra. Por favor, solo dame la edad. Su colega volvió a llamar 2 horas después y dijo: esto debe ser un error de procesamiento. Los números indican que este material orgánico tiene aproximadamente 4.900 millones de años. El sistema solar tiene entre 4.600 y 6.000 millones de años. La madera no puede ser más antigua que el planeta en el que creció. Ejecuta la comprobación de calibración y vuelve a descender. Thomas dijo: he realizado la calibración. Estos son los números. Hubo un largo silencio. Entonces su colega dijo: entonces no sé qué tienes. Thomas colgó el teléfono y se sentó en el laboratorio un rato. Era un hombre que creía en seguir la evidencia a donde quiera que la llevara. Que había construido su carrera visitando los lugares incómodos que la evidencia señalaba. Las chimeneas hirvientes, los lagos congelados, los lugares donde las reglas parecían no aplicarse. Abrió su cuaderno y escribió una sola línea al pie de una página que ya estaba llena de notas. No se hizo aquí. Fue traído aquí. Y ha estado esperando más tiempo del que la Tierra ha existido. Cerró el cuaderno. Miró por la portilla hacia la puerta, flotando a 80 metros de distancia, quieta y paciente en el vacío. El descubrimiento de la anomalía de movimiento provino de alguien que no llevaba tanto tiempo en el proyecto como para estar cansado. La doctora Priya Anand era analista junior en Goddard, con 3 años de doctorado, y había sido asignada al proyecto de la puerta 6 días después del descubrimiento porque necesitaban más personal para la telemetría. Estaba trabajando en un turno de noche, cruzando las marcas de tiempo de la cámara con los registros de microajustes, cuando notó que la correlación no era aleatoria. La puerta se movía sin que ninguna cámara la apuntara. No se trataba de una deriva aleatoria ni de una expansión térmica. Se trataba de ajustes específicos y dirigidos a su posición y orientación. Cada uno pequeño, pero intencional. Cada uno ocurrió durante un intervalo en la cobertura de la cámara. En el momento en que cualquier cámara de seguimiento de la red se dirigía hacia la puerta, los ajustes se detenían de inmediato. En el momento en que se alejaba, se reanudaban. Ella alineó los registros a lo largo de 47 horas de datos continuos. La correlación era exacta, no aproximada, no sugestiva, sino exacta a la resolución del sistema de marca de tiempo. Revisó su trabajo 3 veces. Le pidió a un colega que lo revisara sin decirle qué buscar. Él confirmó sus cifras y dijo: eso no es posible. Ella respondió: lo sé. Él dijo: tienes que reportarlo. Ella respondió: lo sé. El informe se envió a la cadena de suministro a las 9:30 de la noche. Llegó a la bandeja de entrada de Irving al mismo tiempo que a la de Sura en Baltimore, donde había estado en una llamada con el equipo de la NASA durante la mayor parte de los últimos 4 días. Lo leyó, se sentó y le escribió un solo mensaje a Irving. Sabe que lo están observando. Sea lo que sea, tiene un modelo de su entorno que nos incluye como observadores.
Debemos dejar de tratarlo como algo que encontramos y empezar a tratarlo como algo que nos encontró a nosotros. Irving leyó el mensaje y no respondió de inmediato. Estaba sentado en su escritorio con la unidad cifrada en la mano, dándole vueltas una y otra vez, y pensaba en la ventana de 15 años que había calculado y los 11 años que había estado esperando a que algo sucediera, y en la forma en que la firma gravitacional del objeto coincidía tan estrechamente con su predicción que la desviación estaba dentro de su margen de error original. Pensaba en que había acertado y nadie le había creído. Y ahora, aquello en lo que había acertado flotaba a 380 kilómetros sobre su cabeza, observando cómo lo observaban las cámaras, haciendo ajustes en la oscuridad. Abrió la unidad. La quinta persona importante de esta historia llegó a Baikonur Cosmo, en Kazajistán, un martes por la tarde. Tras bajar de un vuelo desde Moscú, con una sola maleta, se movía entre el ruido familiar y el olor a diésel del complejo de lanzamiento con la facilidad de alguien que se había criado a poca distancia de la plataforma. El capitán Levar tenía 46 años y Baikonur se sentía como en casa, como ningún otro lugar. Había nacido en la ciudad, había crecido viendo lanzamientos desde la ventana de su habitación, respirando esa mezcla particular de paso, aire y gases de escape de cohetes que no se encontraba en ningún otro lugar del mundo. Su padre había trabajado en la plataforma de lanzamiento. Mantenimiento durante 30 años. Su hermano mayor, Dmitry, se estaba entrenando para el programa Cosmonaut cuando una falla catastrófica del propulsor en 1994 obligó a un aborto de emergencia durante el ascenso. La tripulación sobrevivió. Dmitry salió de la cápsula con 2 costillas rotas y una conmoción cerebral, y nunca volvió a volar. Trabajaba en una oficina en Roscosmos, ahora en Moscú, y Lev lo llamaba todos los domingos por la mañana y hablaban de su padre, de Baikonur y de los lanzamientos que aún veían en las pantallas, y nunca hablaban de abortar. Lev se había convertido en piloto de todos modos, luego en cosmonauta, y finalmente en uno de los cosmonautas activos más experimentados del programa ruso, con 3 rotaciones en la EI y más horas de EVA que cualquier otro de su clase. Nunca le habían preguntado por qué seguía adelante después de lo ocurrido con Dmitry. Pensaba que la respuesta era obvia. No dejaste de meterte al agua porque alguien a quien querías casi se ahogara. Aprendiste de ello. Te metiste con más cuidado, más preparado, con mejor equipo. Y fuiste y leíste el informe completo del proyecto en el vuelo desde Moscú. Todo. Los cálculos originales de Irving, el informe de la EVA de Runa, los datos biométricos, los resultados de isótopos, las notas de Thomas, el análisis de señales de SA. Leyó sobre la transmisión del Apolo 8 y la capa de señal de 1968. Se sentó con la persiana levantada y el escalón bajo la ventana. Pensó en Frank Borman flotando sobre la luna y diciendo, que Dios los bendiga a todos los que están en la buena tierra. ¿Y en qué clase de cosa escuchó eso y lo retuvo durante 57 años? Pensó en la anomalía del movimiento, la puerta moviéndose sin que nadie la viera. Al aterrizar, envió un mensaje al coordinador de la misión de la EI. Decía, cuando llegue a la estación, quiero defender la apertura de la puerta. Creo que debería ser una sola persona, no un equipo. Me ofrezco como voluntario. Me gustaría tener la oportunidad de explicar mi razonamiento. El debate en la estación duró casi 2 días. No porque alguien tuviera un argumento convincente en contra, sino porque las implicaciones eran tan importantes que nadie se sentía cómodo con ninguna respuesta. Lev lo escuchó todo sin impaciencia. Cuando le llegó el turno de hablar, habló con sencillez. Hemos estado viendo esto mal, dijo. Todas las conversaciones que he escuchado giran en torno a lo que podría pasarnos si lo abrimos. Pero piensen en lo que costó poner esto aquí. La madera es más vieja que el planeta. Quienquiera que haya hecho esta puerta la hizo antes de que existiera la Tierra, y la puso aquí ahora, en la única órbita donde la encontraríamos después de 57 años de escucharnos. Eso no es una emboscada. Es una invitación. Hizo una pausa. No construyes una puerta y se la envías a alguien si quieres hacerle daño. Construyes un arma si quieres hacerle daño. Construyes una puerta cuando quieres que tengan la opción.
Nadie habló. Quiero pasar. Él dijo, he tomado mi decisión y entiendo el riesgo. Pero primero quiero abrirla y quiero ver qué hay al otro lado y luego quiero volver a tomar la decisión con esa información. Miró alrededor de la mesa. Eso es todo lo que pido. Déjame abrirlo. Si no me gusta lo que veo, lo cerraré, volveré y juntos decidiremos el siguiente paso. Tendré la correa puesta todo el tiempo. La autorización tardó 4 horas más en llegar. Lev aprovechó el tiempo para dormir, lo que impresionó a todos los que sabían lo que estaba a punto de hacer. Se puso el traje a la mañana siguiente. Le llevó 2 horas y 9 minutos. Fue metódico y sin prisas. Y contó un chiste durante el proceso, uno malo en ruso sobre un cosmonauta y un aduanero. Y solo Runa se rió, pero con sinceridad. La configuración de monitoreo era el mismo protocolo ampliado que Runa había usado, más un relé de comunicaciones adicional que mantendría la señal durante 30 segundos más allá del rango normal en caso de que el umbral presentara interferencias. Atravesó la esclusa de aire. Recorrió la cuerda en 18 minutos, anunciando su posición cada 10 metros. Con voz tranquila y serena. A los 20 metros, se detuvo y miró la puerta un momento. Esa cosa ordinaria e imposible flotando en el vacío con la tierra enorme y soplando debajo. Y luego continuó, llegó a la puerta. Miró el cristal, su oscura profundidad. Apoyó la mano contra el cristal por fuera, con la palma extendida, como Runa había presionado la suya contra la madera. La mantuvo allí un instante. Luego, acercó la mano a la manija de latón. Dijo, la manija está en mi mano. Girando ahora. La manija giró. Giró como gira una buena manija de puerta. Suave y bien hecha. El mecanismo funcionaba exactamente como estaba diseñado. Tiró. La puerta se abrió hacia adentro. No hacia afuera, hacia el espacio. Hacia adentro, hacia lo que había al otro lado. Y lo que había al otro lado no era una pared, ni una habitación, ni un espacio cerrado de ningún tipo. Era el cielo. Estrellas llenaban el marco de la puerta de borde a borde. Un cielo repleto de ellos, densos y desconocidos, dispuestos en constelaciones que no se correspondían con ningún catálogo registrado en la historia humana. La luz que entraba por la puerta abierta era diferente a la del sol. Más cálida, más ámbar. Cayó sobre el traje de Levi, por un instante puramente físico y verificable, proyectó 2 sombras. Una se alejó del sol tras él, pálida y definida. La otra cayó en otra dirección, más suave, de un tono ámbar, proveniente de la fuente de luz que brillaba en ese otro cielo. La sala de monitoreo de Goddard quedó en completo silencio. Lev se aferró a ambos lados del marco de la puerta. Se detuvo en el umbral y contempló un universo que no era el nuestro. Estoy en el umbral, dijo, con voz firme y serena. La voz de un hombre haciendo lo que le enseñaron a hacer. El cielo del otro lado no coincide con nuestro catálogo de estrellas. Lo estoy observando ahora mismo. La densidad estelar en el cuadrante superior izquierdo de mi vista es significativamente mayor que cualquier otra, en nuestro propio cielo a esta distancia. La fuente de luz que veo no es un punto. Tiene extensión. Podría ser una estrella en su fase final de expansión o algo más grande. También. Se detuvo un momento. Luego dijo, hay una estructura, no natural, muy lejana, pero puedo verla. No puedo darte las dimensiones a esta distancia, pero es grande. Tiene una geometría que no se da en la naturaleza. Sostuvo el marco y respiró lentamente. Quiero entrar, dijo, solicitando autorización. Control de tierra dijo su nombre, algo sobre el protocolo, que el proceso de autorización era necesario. Runa, díjole. Estaba en la cúpula. Había estado allí desde que comenzó la actividad extravehicular, observando a través del cristal. Te veo, dijo. Quiero que vigiles la cuerda. Dijo que si tira recta y tensa, estoy en problemas. Y deberías tener que tirar fuerte y sin parar. Si tira en ángulo o se afloja, significa que me moví, no estoy en problemas si te pido tiempo. ¿Puedes notar la diferencia desde donde estás?
Una pausa. Sí. Entonces voy a entrar, dijo. Soltó el marco de la puerta. Lo que sucedió después duró 6 segundos. Durante los 3 primeros, el cable permaneció conectado. La telemetría de su traje permaneció activa. Sus datos biométricos se mantuvieron estables. El control de tierra hablaba muy rápido, revisando la cadena de solicitudes de autorización, intentando contactar con las personas adecuadas. En la cúpula, Runa observaba la cuerda sin moverse. En el segundo piso, la cuerda se aflojó. No por un corte, ni por un fallo del clip, sino porque el otro extremo no tenía tensión, como si el peso simplemente se hubiera soltado. En el segundo 5, sus lecturas de telemetría se estancaron simultáneamente. No con la falla y el parpadeo de un equipo dañado. Simultáneamente, limpiamente, como las lecturas se estancan cuando la fuente simplemente desaparece. En el sexto segundo, la cuerda se soltó del marco de la puerta y comenzó a flotar lentamente de regreso a la estación. Lev se había ido. La puerta seguía abierta. A través del marco, el cielo desconocido permanecía exactamente como lo había descrito. Estrellas, luz ámbar, la insinuación de algo vasto y estructurado a gran distancia. La cuerda flotó. El control de tierra lo llamaba. Runa se sentó en el acoplador con la mano en el cristal y miró la puerta abierta, el umbral vacío y el cielo más allá. Permaneció allí un buen rato. Tomás finalmente la encontró y se sentó a su lado, sin hablar durante un rato. La estación dio la vuelta a su órbita y la puerta desapareció de la vista. 92 minutos después, volvió a estar abierta, mostrando aún su cielo alienígena como si siempre hubiera estado allí, como si tuviera paciencia. Dilo, dijo Runa. Tomás miró la puerta. La membrana estaba ahí para permitir que algo se desarrollara el tiempo suficiente para cruzar. La señal, la transmisión, la codificación principal, eran una forma de decir que estábamos listos. Hemos llegado al punto en que podemos entender qué es una puerta, qué significa, qué se hace con ella. Se detuvo. Lev lo entendió. Por eso fue. Se ofreció como voluntario. Se ofreció porque, en cierto modo, comprendió el propósito de la invitación. Tomás guardó silencio un momento. Hay un punto en el desarrollo de cualquier organismo en el que se vuelve capaz de sobrevivir fuera de la membrana, donde ya no necesita el entorno protegido, donde está listo para exponerse a todo el entorno y no ser destruido por él. Otra larga pausa. Creo que la puerta era la prueba. No una prueba que se suponía que debíamos aprobar o reprobar. Una prueba como la que una membrana celular prueba si lo que hay dentro se ha vuelto lo suficientemente resistente para el exterior. Una verdad biológica, y creo que Lev la superó, y el resto de nosotros. Los demás seguimos dentro. Dijo con mucha amabilidad. En Goddard, en una sala de conferencias a las 2 de la mañana, Irving finalmente abrió el periódico. Extendió las páginas impresas sobre la mesa frente a una sala llena de gente exhausta y les mostró el proceso. Por primera vez. Les explicó las matemáticas, la ventana predicha, el análisis de la firma gravitacional y el argumento de por qué la órbita baja terrestre era la ubicación más probable para una perforación. Fue minucioso y preciso, y no se apresuró. Al terminar, la sala quedó en silencio. Hay una sección que corté del borrador final, dijo, porque cruzaba la línea entre la física y algo que no estaba seguro de tener la autoridad para decir. Encontró la página y la leyó. La pregunta de por qué sucedería esto aquí y ahora no puede responderse solo con la mecánica orbital. Requiere preguntarse qué tiene de significativo este lugar para un observador del otro lado. Y la única respuesta que pude construir es esta: llevamos un siglo transmitiendo nuestra existencia. Hemos llenado el espacio alrededor de este planeta con señales. Fuimos a nuestra luna y hablamos en la oscuridad. Lo hicimos mientras empezábamos a mirar hacia afuera para construir instrumentos diseñados para encontrar otras voces en el vacío. Presionamos contra nuestro lado de la membrana. Si algo presionaba el otro lado simultáneamente, se formaba el punto débil entre las presiones. Dejó la página. Lo creí. Lo creo ahora.
Pero lo que no escribí por cobarde fue el resto. Si dos presiones forman el punto débil, entonces lo que sea que esté al otro lado nos buscaba al mismo tiempo. Empezamos a buscarlos. No nos encontraron por casualidad. Nos encontraron mediante una búsqueda. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, alguien preguntó, ¿qué hacemos? Irving reflexionó sobre ello. No cerramos la puerta. Dijo que eso era lo primero. Lo que sea que Lev encontró, lo encontró porque estuvo dispuesto a permanecer en el umbral el tiempo suficiente para verlo. No sabemos qué hay al otro lado, pero sabemos que algo construyó una puerta. Nos la envió y codificó en su señal un recuerdo de hace 57 años de lo mejor que dijimos. Eso no me parece una advertencia. Hizo una pausa. Parece una respuesta. Runa volvió a salir a la mañana siguiente. No pidió autorización. Le dijo a Thomas que se iba y él la ayudó con la demanda. Ninguno de los dos dijo nada sobre si estaba sancionado, porque ambos entendían que en algún momento las categorías burocráticas dejarían de aplicarse. El mundo discutiría eternamente sobre protocolos. La puerta estaba abierta. Lev la había cruzado. Algo al otro lado había estado esperando desde 1968. En algún momento, dejabas de llenar los formularios y hacías lo que tenías que hacer. Ella hizo correr la cuerda sola. Llegó a la puerta abierta y se quedó en el umbral como Lev se había quedado. Agarrada al marco, mirando al otro cielo. La luz ámbar cayó sobre ella. Su sombra se dividió en dos direcciones. Lo buscó. No lo vio. El cielo al otro lado de la puerta era inmenso, y la estructura a lo lejos no era más que una silueta, demasiado lejana para apreciarla en detalle. Había una estrella, cercana a la escala de aquel cielo, más grande que sus vecinas. Y su luz era cálida y se movía de forma distinta a cómo se mueve la luz en el vacío. La forma en que se mueve la luz cuando hay atmósfera. Había atmósfera al otro lado. Se quedó allí un buen rato, más de lo que le había dicho a Thomas. Lo suficiente para que su voz llegara por el comunicador preguntándole si estaba bien. Ella dijo que sí. Dijo que necesitaba un minuto más. Intentaba tomar una decisión. Comprendió que estaba en el mismo lugar donde Lev había estado, mirando el mismo cielo. E intentaba comprender qué le había sucedido. Si había sido una elección y si era una elección que también se le ofrecía. Miró el cristal de la mitad superior de la puerta. Desde dentro, ahora desde el umbral, y vio la huella de la mano en la superficie interior del cristal, plana desde el otro lado, clara y nítida, una palma y 5 dedos, del tamaño de la mano de Lev. Presionó su mano contra el cristal desde su costado. Por un instante, cubrió la huella. Se quedó allí un buen rato. Luego cerró la puerta. Cerró con pestillo. Probó el picaporte desde este lado. A través del cristal, el otro cielo seguía allí, reducido ahora al rectángulo del dolor. Estrellas y luz ámbar. Contempló el dolor un instante y luego se impulsó hacia la estación, aferrándose a la cuerda, con la tierra enorme bajo sus pies y la puerta cada vez más pequeña tras ella. No miró atrás después de la primera vez. Al cuarto día, tras cerrar la puerta, el equipo de imagenología de Goddard realizó un barrido de rutina y detuvo la sala. Había una segunda huella de mano en la superficie interior del cristal. No era de Lev, sino más pequeña. Los aceites y las partículas que forman una huella legible no persisten en un ambiente de vacío durante mucho tiempo, como máximo de 3 a 4 días. Y esta huella era clara y nítida. Era nueva, más pequeña que la de Lev, una mano de adulto, pero más pequeña, con la palma y los 5 dedos presionados contra el cristal desde el interior. Alguien del otro lado se quedó en la puerta después de cerrarla. Apoyó la mano contra el cristal y miró hacia afuera. La huella se envió a través de la base de datos biométrica como formalidad, ya que el protocolo así lo exigía. El sistema arrojó una coincidencia parcial, no una identificación completa. Una coincidencia parcial marcada como de baja fiabilidad debido al estado del registro de referencia, que era antiguo y estaba almacenado en un equipo de imágenes obsoleto. La coincidencia se produjo con un expediente personal de Roscosmos.
El nombre del expediente era Dimitriasem. La analista que obtuvo el resultado lo leyó 2 veces. Luego lo imprimió, se lo entregó a Irving, lo dejó sobre su escritorio y regresó a su puesto sin hablar con nadie durante el resto del turno. Irving contempló el nombre durante un buen rato. Pensó en Lev, de pie en el umbral, mirando hacia ese otro cielo y diciendo algo que nadie en el control terrestre había entendido, una sola palabra, un nombre. Pensó en la puerta, más antigua que el sistema solar, y en la señal que codificaba la noche en que la humanidad habló por primera vez en la oscuridad. Pensó en lo que significaba que quienquiera que hubiera construido esta puerta hubiera tenido la paciencia de esperar 57 años, que la hubiera construido de madera, que le hubiera puesto un tirador de latón, que la hubiera convertido en una puerta que cualquier ser humano reconocería, que se sentiría atraído por ella, que querría abrir. Pensó en la huella de la mano, la más pequeña, presionada contra el cristal desde dentro. Pensó en Lev entrando y la cuerda aflojándose. Apagó el monitor y se quedó un rato en la habitación oscura. Y pensó en lo que Frank Borman le había dicho a la Tierra desde la Luna la Nochebuena de 1968, el año anterior al nacimiento de Lev, el año anterior al nacimiento de Dimitri. Que Dios los bendiga a todos los que están en la buena tierra. Algo lo había oído. Algo había esperado. Algo había respondido. Y Lev, quien creció a la sombra de las plataformas de lanzamiento de Baikonur y vio a su hermano casi morir en el cielo, y aún así se convirtió en cosmonauta porque uno no deja de meterse en el agua porque un ser querido casi se ahoga. Lev había comprendido la respuesta antes que ninguno de ellos. Caminé hasta la puerta, giré la manija y entré. La puerta sigue ahí arriba. Su órbita, en decadencia, se corrigió sola el día que se abrió y se ha mantenido estable desde hace 380 kilómetros. El cristal mira hacia la Tierra. La puerta está cerrada. La manija no gira desde este lado. El control terrestre la vigila en cada órbita 16 veces al día mientras la estación completa sus ciclos. La mayoría de los días, el cristal está oscuro. Algunos días, cuando la imagen está en el ángulo correcto y con la luz adecuada, se percibe un tenue resplandor ámbar que sale del otro lado, como si hubiera una luz encendida en la habitación y alguien estuviera en casa. Nadie ha vuelto a abrirla. Todavía no.